Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo una cordial bienvenida, un tiempo especial, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Bueno, estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Abba por las oportunidades que cada día nos entrega momentos especiales, aún en medio de circunstancias, pruebas, adversidades, contratiempos, ironías que tiene la vida, pero siempre cuando estamos tomados de la mano del Eterno, todas las cosas nos ayudan para bien. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ayudar para bien el problema por el que estoy pasando? Probablemente no lo veamos en el término corto. Probablemente pensemos que la circunstancia puede ir mucho más allá. Pero con el paso de los días nos daremos cuenta que siempre algo bueno y algo importante obtenemos en medio de la adversidad. Para el tiempo que estamos originando esta unidad, este programa, estamos celebrando justamente para este día, estamos celebrando el primer día de Hanukkah. Y tengo aquí justo al lado mío, pues acabamos de terminar de compartir con todos los hermanos en las diferentes naciones nuestra maravillosa celebración de Hanukkah. Y tengo aquí justo al lado mío, bueno, a ver si puedo hacer un pequeño acercamiento. Justamente aquí tengo el encendido de nuestro primer día maravilloso de Hanukkah. Un milagro sucedió allí y un milagro está sucediendo aquí. ¿Y por qué quise hacer mención a esto? Pues porque el tema de humildad trae consigo momentos maravillosos. Estamos viendo el proceso de estudiar la Torá, de aprender la Torá. Vimos el modelo Pardex, cuáles son los 4 conceptos básicos de cómo acercarnos a nuestra Kadosh Torah, prepararla literalmente, estudiarla, avanzar, reconocerla, profundizar, excavar, si puedo utilizar esa palabra, profundizar en el contenido de la palabra y extraer esos tesoros maravillosos que la palabra nos enseña. Pero, ¿de qué nos sirve apropiarnos de tanta escritura si lo que queremos hacer es simplemente vanagloriarnos con ella? Si lo que queremos hacer es presumir de que sabemos mucho, de que conocemos mucho. ¿Y por qué digo esto? Porque somos humanos y lastimosamente el hombre en su naturaleza pecaminosa tiene consigo un elemento no muy a su favor, por supuesto, cual es el orgullo, la vanidad, el ego y ese pensamiento de creerse más que los demás o de creer que porque sabe 2 o 3 letras más que otra persona es más importante o de mejor jerarquía o de mejor condición. De ninguna manera, todos los seres humanos somos iguales. Esto me recuerda de hecho una historia. ¿Sabe usted de dónde se originó la frase todos los hombres son iguales? No lo voy a dejar como tarea, se los voy a compartir. Esto se sucede, es una historia. Esto se sucede en el Japón. Bueno, yo no sé si en el Japón, en Tokio, en Corea, pero en esa zona oriental del mundo. Una mujer, una esposa, había dado por desaparecido a su esposo. 2 o 3 días que su esposo no llegaba, no regresaba a casa. Y la mujer muy desesperada al no encontrar a su esposo, decidió salir a buscarlo en las calles. Y estando creo que en el centro de Tokio, creo que es como New York, algo así, estando en la multitud de gentes en las calles, miraba y miraba y miraba tantos hombres y a todos los hombres los veía iguales.
los veía muy iguales. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. Todos los hombres son iguales. Y todos los hombres somos iguales en cualquier cultura, no importa si es la cultura oriental, la cultura occidental, si eres de Europa, si eres de América, si eres de África, está de por sí el egoísmo, la envidia, el celo, el murmurar, el criticar, el ganar más que los demás, el creernos más que otro. Por favor, esto es muy interesante porque ya estamos en el cierre de semana con un tema que ha sido muy apasionante y gracias, repito, a todos ustedes, mis hermanos, por enviarme sus mensajes, sus recomendaciones, sus sugerencias y siempre esas bonitas palabras. Se los dije desde el primer día, cada vez que quieras escribir a Torah al instante, como un creyente y como un hombre digno y como una persona kadosh, pues qué bueno una buena palabra, palabra de bendición. Muy bien, dije que un día muy feliz, primero porque estamos celebrando nuestro primer día de Hanukkah. Un milagro sucedió allí, un milagro está sucediendo aquí, en cada hogar y en cada familia. Número uno. Número dos, tuvimos la gran oportunidad para Radiogénesis 128 frecuencia de la familia. Hemos tenido el privilegio, el honor de tomar hoy la entrevista con nuestro hermano Jonathan Cahn. Para muchos de ustedes o para algunos de ustedes probablemente el nombre Jonathan Cahn no signifique mucho, probablemente no signifique nada. Y si no les significa nada o no les significa mucho, pues me alegro mucho, de verdad, porque qué bueno que a partir de ahora estés escuchando este nombre en tus oídos. Oídos muy abiertos y ojos muy despiertos. Jonathan Cahn. Un hombre que viene de una cultura de padres judíos, padre judío, si no estoy mal, su padre es ruso y su madre alemán, o lo contrario, pero uno es ruso y el otro es alemán, que se radican en los Estados Unidos. Jonathan Cahn nace en los Estados Unidos, es de nacimiento de cultura judía, repito, pero en el desarrollo de su vida, pues él crece bajo el concepto del texto ortodoxo, y pasan muchas historias allí, pero a donde quiero llegar es que ante una situación de muerte, en un accidente muy, muy delicado de su vida, él encuentra precisamente a Yeshua HaMashiach como su Salvador. Y hoy por hoy, para la gloria de nuestro Padre Eterno, es un tremendo profeta, ¿saben? Si en el contexto del nivel 2, recuerden cuál es nuestro nivel 2, quienes estudian Torah al instante y están atentos a nuestros programas ya saben cuando hablo de nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Pero lo voy a repetir brevemente para quienes nos acompañan por primera vez. En el nivel 1 estamos hablando del contexto de la religión tradicional, en la que muchos de nosotros crecimos por concepto de herencia. En el nivel 2 está el concepto de cuando voluntariamente recibimos y tenemos ese momento con nuestro Padre Eterno, en ese momento Jesús, y lo recibimos en nuestro corazón, en el nivel 2, en la Iglesia Cristiana Evangélica. Y luego pasamos al proceso de transición, a lo que he llamado el nivel 3. Y en el nivel 3 estamos ahora dependiendo completamente, enteramente de nuestra Kadosh Torah, volviendo a nuestra Torah, volviendo al fundamento, volviendo a la base, al principio. Si un edificio no tiene un buen fundamento, en vano los que construyen están levantando una obra, porque sin el fundamento la obra no se podrá sostener. Así es que volvamos a la escritura, volvamos al texto escritural y encontraremos nuestro fundamento. Entonces, en este nivel 3 que estoy mencionando, mis amados hermanos, tenemos que reconocer a un verdadero profeta, y lo digo en el sentido literal de la palabra. Un hombre que ha estremecido con sus mensajes y a través de sus libros ha estremecido al mundo entero. Les recomiendo, por favor, que lo siga de cerca, Jonathan Cahn. Busque en Amazon todos sus libros, están casi todos en español. El último, que es Presagio, en versión 2, aún no sale de español, pero muy pronto lo vamos a tener disponible en español. Pero por ahora puede ocuparse de los otros textos, como el oráculo, como los misterios, como el Presagio 1, que es impresionante. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los acontecimientos que bíblicamente han ocurrido bíblicamente, es decir, que los leemos textualmente en toda la Biblia, estos mismos acontecimientos se van y se están sucediendo hoy por hoy
en el siglo XXI justo frente a nuestros ojos. La pandemia, el COVID-19, el tema de las torres de gemelas en New York, la caída de las bolsas de valores, etcétera, 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 guerras nación contra nación, todo esto que la Biblia ha escrito desde Bereshit hasta Revelaciones, que ha sucedido, está sucediendo nuevamente. El tema de Shemitah, el tema de jubileo, todo está aquí. Por lo tanto, si tú lees estos libros, por favor, invito a nuestra comunidad hispana o latina. Algunas personas me dicen que debo decir latina, otras personas dicen que debo decir hispana. Pues el latín es algo muy diferente al español. Por lo tanto, para la comunidad hispana, mis amados hermanos, necesitamos tener la disciplina de la lectura. Necesitamos leer. Y les recomiendo esta buena lectura. Extraordinario los textos. Entonces decía muy contento, perdóneme que me tome tanto tiempo, porque tuvimos el gran privilegio, pero el gran privilegio de reunirnos hoy con nuestro hermano Jonathan Cahn, tomar una entrevista con él. Está en inglés, se está haciendo ahora la traducción al español para que esté disponible para todos ustedes y puedan escuchar de sus labios, el mensaje que tiene para nuestro pueblo, la comunidad hispana, en estos procesos de transición. Muy bien, así en esa introducción y ya en nuestro cierre de jornada con el tema de humildad, pues encontré también este texto a mi disposición, aquí en mi biblioteca, y estuve leyendo algunos pasajes. Este es un libro de Midrash. El Midrash, para algunas personas me dicen, no, nosotros en Torah no estudiamos los Midrash. A ver, recuerden que Torah al Instante tiene como propósito que nos eduquemos. Los Midrash son libros que tratan de una literatura muy interesante, con una narrativa de historias, si puedo decirlo entre comillas, de fábulas, de mucha creatividad, en el que rabinos han pasado miles de años escribiendo historias muy interesantes y por supuesto muy cercanas a la Biblia, que nos permiten al estudiar el caso particular de los parashot o de los parashá de cada año en el ciclo anual, pues nos permite concluir y tener un concepto un poco más allá de lo que leemos en la Biblia y que a veces como que nos quedamos cortos en la historia. Entonces los rabinos se han tomado el tiempo de crear, si puedo utilizar, a partir del texto bíblico, ahondar en la historia y por supuesto, de manera un poco ficticia, de manera un poco novelesca, si puedo decirlo de esta manera, pero al fin y al cabo es una literatura muy interesante que podemos leer. Por supuesto, no está ceñida al 100% en la Biblia, pero es una literatura muy enriquecedora para quienes gustan leer, para quienes gustan estudiar, para quienes gustan investigar. Les recomiendo que hagan un tipo de lectura como esta. Y lo traje a colación precisamente porque leyendo esta mañana un poco sobre el tema de Parashá de la semana, me encontré con una nota que quiero compartirles que me pareció muy interesante y dice la siguiente: cuando Adonai estaba preparándose para entregar su Kadosh Torah, esto en el monte Sinaí, en el monte Horeb, las montañas, es la literatura tan bonita, las montañas se ofrecieron y declararon el por qué pensaban que la Kadosh Torah debería ser entregada sobre una de ellas. Había varias montañas. Mira el pensamiento rabínico en este sentido tan bonito. No estoy hablando de la identidad con Yeshua, no quiero que entremos allí. Hablemos de la literatura en cuanto a un estudio normal, como leer un libro y estudiar un libro. Vemos que las montañas, cada una más alta, una más pequeña, probablemente una más ancha, una más extensa que otra, pero cada una de ellas consideraba que ella era digna de que justo en ella se pudiese entregar la Kadosh Torah, y se prepararon adecuadamente delante de Adonai para que ellas fueran la portadora de esa gran noticia de los misbot, de las 10 palabras. Dice una de las montañas: yo soy la montaña más alta, dijo una de ellas. No, dijo la otra, yo soy la montaña más empinada y por lo tanto la Kadosh Torah debería ser entregada sobre mí.
Una a una, cada una de las montañas presentaron sus respectivos argumentos. Pero al final, Adonai eligió al monte Sinaí, el monte Oreb. No porque fuera el más alto o el más grande, ya no lo es, como cualquiera que haya viajado por el desierto del Sinaí puede atestiguarlo. Pero ¿por qué Adonai eligió al monte Sinaí, al monte Oreb? Según este texto y esta literatura que estoy leyendo, porque era el monte más humilde entre todas las montañas. De verdad, qué maravilloso. Y está aquí en el libro del Midrash. ¿Observan? Una lectura bonita, una lectura agradable, una lectura reconfortable, una lectura que nos permite mirar aspectos que muy seguramente al hacer una lectura básica de la Biblia, pues no la tenemos muy presente. Y esta lectura nos enriquece. Puede usted pensar que la naturaleza, la creación misma, se deleita y se enorgullece de que sobre su montaña fuese entregada la Kadosh Torah, y cuando empiezan entre ellas a tener esta sana competencia, Adonai elige a cuál de ellas, no a la más alta, no a la más empinada, no a la de mayores arbustos o la más rocosa, no la que más hermosura tuviese, elige a la montaña más humilde. ¿Cuál es? El monte Oreb, el monte Sinaí. Entonces, qué interesante, mis amados hermanos, porque definimos el concepto de humildad. Y el concepto de humildad que hemos venido tratando durante esta semana nos habla de un entusiasmo especial de parte de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para reconocer la superioridad de otra persona. Que aunque yo pueda tener un concepto de mí mismo y sea un concepto elevado, porque también está en el hecho de que yo debo reconocer que soy una persona bendecida, que el Eterno sea glorificado en mi vida, que el Eterno me sacó de una condición cualquiera que sea, y para la gloria del Eterno hoy puedo presentarme delante de ustedes sabiendo que Él ha hecho grandes obras en mi corazón, en mi vida, en mi carácter, en mi transformación, por supuesto. Pero algo muy importante, que nunca pensemos que somos más importantes o que ocupamos mejor posición o que tenemos mejor calidad de vida que la que pueda tener otra persona. Todo lo contrario. Humildad significa, lo vimos ayer en la tarde, que debemos reconocer a todos los demás siempre como una persona más importante que nosotros mismos. Ese es el principio fundamental del texto hablando de la humildad. No con baja autoestima, no sintiéndonos, repito, pedantes, orgullosos, elevados de hombros, como diría alguien. No, sino que nosotros podamos con gratitud reconocer a las demás personas, independiente de su manera de vestir, independiente de su nivel académico, independiente de su posición económica, que podamos honrar, respetar de las personas que tenemos justo al frente, justo a mi lado, justo a mi entorno. Y presenté un ejemplo muy interesante que, gracias, parece que les gustó mucho el ejemplo. Pues más que un ejemplo, más que un midrash personal, fue una vivencia que he vivido de manera personal y que me dejó como consecuencia una gratitud eterna para una persona, quien en un momento muy difícil me extendió su mano con una manera tan sencilla, tan humilde, tan sincera, que aún sin ser un creyente como tal, bueno, nunca lo supe realmente, nunca se lo pregunté además, no en aquel tiempo, pues me mostró su corazón de servicio y su corazón de humildad. Ahora bien, vivir con humildad es esencialmente esto. Para el pueblo judío, si hacemos la pregunta, ¿qué es para ustedes la humildad? Ellos nos darán una respuesta concreta, sencilla, pero muy, muy profunda, muy veraz. Para el pueblo judío, vivir en humildad es vivir haciendo lo correcto. Perfecto. Eso es todo. Hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que realmente es correcto en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar? Saben, es interesante cómo las culturas, por ejemplo en la cultura china, hablando de hacer las cosas correctas, una persona pasaba por una calle y vio un reloj
allí, en la calle. ¿Qué hacemos en la cultura hispana al ver un reloj tirado en la calle? Pues simplemente alguien lo tiró, a alguien se le quedó y simplemente lo recoge. Qué afortunado soy. Ve, me encontré este reloj, ve qué bonito reloj. Un Rolex. Y empiezo a averiguar por este Rolex y encuentro que este Rolex tiene un costo, no sé, 10.000, 12.000, 20.000 dólares. ¡Wow! ¡Qué afortunado he sido de haber encontrado ese reloj! Pero en la cultura oriental el concepto cambia. Si este reloj está allí es porque alguien lo perdió, accidentalmente se quedó, por lo tanto tiene un dueño. Entonces lo que voy a hacer con este reloj es tomar el reloj, tenerlo en mis manos y empezar a indagar a qué persona se le extravió este reloj Rolex hasta que pueda establecer verdaderamente quién es su dueño y lo pueda retornar. Ay, pastor, no me diga esas cosas. Bueno, pues en nuestra cultura hemos visto modelos por el estilo. Voy a mencionar uno o dos por lo menos. Bueno, uno es más que suficiente. Colóquelo en América, en Estados Unidos, colóquelo en Colombia o colóquelo en otro país donde usted quiera. El conductor del taxi que toma un servicio para un cliente y lleva a este cliente de, vamos a decir, del centro de la ciudad al extremo norte de la ciudad, y al dejar a su pasajero y el conductor del taxi continuar con su ruta, encuentra sorpresivamente que en el interior de su vehículo ha quedado un maletín, el maletín que probablemente pertenece al último pasajero que estuvo en su vehículo. Inmediatamente el hombre, el conductor del taxi, recoge el maletín y al tratar de observar si hay alguna identidad o la manera de contactar al dueño, encuentra que en ese maletín hay un sinnúmero de fajos de billetes. Vamos a decir, probablemente 5 millones de dólares están ahí, puestos en ese vehículo. ¡Wow! ¡Qué afortunado soy! Podría decir ese conductor. Hoy ha sido el día de la suerte, mi oportunidad de la vida. Nunca jamás pensé tener en mis manos estos millones de dólares. Pero ¿qué hace el conductor correcto? El conductor humilde. Su último pasajero fue el de la zona norte en tal dirección. Fue hasta ese lugar, buscó por esa persona, indagó por esa persona, describió lo que recordaba de esa persona, hasta que localiza a este hombre, su pasajero, y le reintegra su maletín y le reintegra su dinero. Este hombre está sorprendido que haya habido alguien que se acerque a retornar ese dinero y a retornar su maletín, sus documentos, etc. Por lo tanto, procura recompensarlo con algo de dinero. Y todavía aún el hombre le dice, no es necesario, por favor, no necesito la recompensa. Esto lo hago porque sé que estoy haciendo lo correcto delante de Adonai y Él es mi recompensa. Entonces los titulares de la prensa al día siguiente dicen, increíble, algo imposible de suceder. Un hombre encuentra en su vehículo un maletín lleno de fajos de dólares, más de 5 millones de dólares, e ignorantemente decidió regresarlo. Ese es el titular de prensa que tenemos. Qué tonto este hombre, se le presentó una oportunidad, se le presentó un milagro y no lo quiso aprovechar. Bueno, repito, para el pueblo judío, definir humildad es una frase sencilla. Hacer siempre lo correcto. Hacer siempre lo correcto. Que esta sea la frase que identifique nuestra vida. Que no sea simplemente nuestra vanidad, nuestra cultura, la manera de pensar de nuestros pueblos. Como dicen, vivos, que seamos muy vivos, dicen en algún país. Que seamos muy astutos. Y recordemos que astutos solamente Satanás es astuto. Muy bien, entonces vemos, mis amados hermanos, que ser humilde significa caminar siempre un paso adelante no en cuanto a pasar por encima de los demás, sino en cuanto al poder servir a alguien en cualquier circunstancia o en cualquier necesidad. Por lo tanto, es tomar la acción, la dirección, buscar siempre de qué manera
de qué manera hemos aprendido estos conceptos básicos de la educación elemental. A ver, yo recuerdo en mi época de niño, pastor, pero es que en su época de niño estamos hablando en el siglo pasado. Sí, el siglo pasado fue apenas hace 20 años. Hace apenas 20 años fue el siglo pasado. O sea que no hay problema, 20 años. Pero ¿qué sucede? En mis tiempos, recuerdo a mis padres, mis maestros en la escuela, en los diferentes niveles de academia, siempre nos decían, es necesario dar el puesto a una persona adulta, hay que ceder la silla a la mujer, a las mujeres siempre hay que atenderlas con respeto. Niños, no olviden saludar, buenos días, siempre den las gracias por todo, muchas gracias, muchas gracias. Siempre digan las cosas pidiendo favor, por favor, ¿podría usted? Por favor, sería tan amable. Muchas gracias, por favor. Y todos estos elementos tan esencialmente básicos de nuestra cultura los hemos perdido, los hemos desaparecido, porque el pensamiento de este siglo, este pensamiento modernista, nos ha quitado los principios básicos, elementales de la educación. Hay una historia más que encontré aquí en el Midrash. Pastor, hoy se le ocurrieron los Midrash. Es que los Midrash tienen historias extremadamente interesantes. Y voy a mencionarles una más. A ver si la puedo localizar porque me pareció interesante. Aquí la tengo. Vean este tema de Midrash que tiene que ver con la humildad. Dice así. Cuando un rabino decía, cuando yo muera y llegue al cielo, podrían suceder los siguientes casos. Cuando llegue al cielo me preguntarán, ¿por qué no estudiaste más Torah? Y yo responderé, porque soy torpe para estudiar. Muy bien. Me podrán preguntar, ¿por qué entonces no hiciste mayores actos de bondad para con las personas? Y yo les diré, bueno, porque soy débil físicamente. Entonces me podrán preguntar, ¿por qué no diste más sedaká? La palabra sedaká es como la ofrenda, es la ofrenda. ¿Por qué no diste más sedaká? Y yo les diré, no di más sedaká porque no tenía suficiente capacidad económica. Pero luego me preguntarán, si eres tan tonto, tan débil y tan pobre, ¿por qué entonces eres tan arrogante? ¿Y por qué no eres una persona humilde? Interesante, ¿verdad? Historia también de un Midrash. ¿Por qué lo quise mencionar? Porque hay personas arrogantes y presumidas que no tienen nada, ni económicamente, ni intelectualmente, ni espiritualmente, ni emocionalmente, pero lo único que tienen es el ego, el orgullo y la presunción. Por lo tanto, herramientas básicas que hemos mencionado en esta semana para el tema de humildad, retomando un poco la historia, vemos que es necesario poner siempre de presente que la manera más importante y fundamental para nosotros ser personas humildes es recordar que somos ante todo imagen y semejanza de nuestro amado Adonai, que somos luz a las naciones, que somos testimonio para que toda la gente que nos observe a nuestro alrededor puedan recordar que este hombre, que esta mujer, que esta familia tienen la Shekinah, la presencia de Adonai. ¿Y cómo logramos todo esto? Con educación, con respeto, mirando a los demás siempre como alguien más importante. Porque tú tienes que mirar con importancia a ciertas personas jerárquicamente, porque ocupan una posición o tienen económicamente una solvencia. No, mi amado hermano, todos los seres humanos merecemos igual respeto, igual atención. Y esto es un poco el contexto del vendedor. El vendedor, no soy vendedor, pero si alguno de ustedes lo es, probablemente sí estudió para ser vendedor, porque se debe estudiar para ser un buen vendedor. El vendedor tiene ojo clínico. El vendedor observa a una persona al momento de ingresar a la tienda y de inmediato el vendedor sabe, percibe, voy a decirlo entre comillas, discierne, en ese discernimiento no espiritual, sino en ese discernimiento económico que esa persona va a comprar. Entonces, es más, sabe específicamente qué gusto tiene para comprar.
y el vendedor le ofrece precisamente lo que la persona está buscando, con los detalles aquí, con los detalles allá, y te convence de algo que tú a la final no tienes el presupuesto para comprar, pero terminas comprando algo que muchas veces ni realmente necesitas ni realmente tienes con qué pagarlo. Terminas en una deuda de la cual posteriormente te arrepientes y muy seguramente en pocos días estarás retornando lo que compraste porque descubriste que realmente no lo necesitabas. El vendedor tiene que saber específicamente la necesidad. Y digo el vendedor en el sentido de que nosotros los creyentes estamos siempre presentándole al pueblo, a las personas a nuestro entorno, una imagen que es la imagen de Yeshua con la que nosotros los atraemos, los buscamos y los recibimos para que sean parte de la familia de Yeshua HaMashiach y que vivan en el gozo y en la paz que hoy nosotros podemos vivir. Yo recuerdo en mis tiempos de juventud, antes de conocer de la palabra, que se acercaban a mí personas incluso familiares, y me hablaban de la Biblia. Y yo recuerdo que solo les veía en sus manos una Biblia. O recuerdan la historia, debajo del brazo la Biblia, quienes andaban con la Biblia todo tiempo debajo del brazo. Bueno, ¿por qué? Y les decía, por favor, no pases, no te quiero en mi casa, no te quiero aquí. ¿Quieres orar? Ve a orar a otro lugar, pero en mi casa no. Fui ese arrogante también, lo viví. He vivido esa experiencia. He vivido esa experiencia y por eso cuando hoy voy a un lugar y me encuentro con esos arrogantes, pues me estoy viendo a mí mismo en cada uno de ellos. Y sé perfectamente que si el Eterno trató conmigo y transformó mi vida y cambió ese carácter de piedra, esa personalidad arrogante, esa presunción egoísta y de creernos de mejor posición, sin que se me olvidase de dónde había salido, el Eterno se encarga de recordarme de dónde te saqué y para dónde te he llevado. Hoy entiendo entonces a todas estas personas que no quieren saber nada de la palabra, y menos cuando les hablamos de Torah, peor aún con el espíritu antisemitista que embarga a tantas personas. Pero no me preocupo, porque yo pasé por esas aguas, yo navegué en ese río, y por lo tanto sé que así como yo navegué por esas corrientes y naufragué en esas corrientes y me golpeé con cada piedra, hasta que el Eterno me pulió y me estableció. Por eso puedo estar hoy aquí con ustedes, mis amados hermanos, procurando dejar un mensaje de esta palabra de Torah, de esta palabra de humildad, porque hasta que el Eterno no trata con nosotros en cada área de nuestra vida, hasta que el Eterno no nos exprime completamente, vino a mi corazón en este momento la escena. Véanla ustedes, seguro las vamos a presentar en la entrevista. La escena del hermano, el rabí Jonathan Cahn, cuando estuvo apenas hace unos pocos días en una actividad grandísima, inmensa, en la ciudad de Washington, D.C., llamada El Retorno, justamente, El Retorno. Se presentaron allí miles de gentes, especialmente de la comunidad americana, obviamente, en Estados Unidos, pero habían muchas poblaciones de culturas de todos tipos, y todos en Torah, todos buscando la Torah, el sonido del shofar, la palabra. Y recuerdo que el rabí, el pastor Jonathan, en algún momento de su enseñanza, tomó una vasija de barro muy grande. Levantando esta vasija, hablaba del pueblo. Este es el pueblo. Esta es la nación más grande del mundo, América. Pero esta nación de América ha tomado los utensilios sagrados. ¿Cuáles son los utensilios sagrados? Los misbot, los mandamientos, el matrimonio, la familia, la congregación, la Torá. Ha sido prohibida en los lugares públicos, en las escuelas. No se permite predicar, no se permite orar. Ahora no nos permiten aún siquiera congregarnos. Y todos los utensilios bíblicos sagrados han sido manipulados y han sido blasfemados, y etcétera. Compartiendo esta escena, lanzó esa vasija contra el piso y la quebró en miles de pedazos. ¿Por qué? Porque el presagio, como lo dice el libro, el presagio, la advertencia de lo que ya había sucedido, que va a volver a suceder,
está sucediendo en nuestros tiempos. Estamos viviendo tiempos de arrogancia, de filosofía, de humanismo, de nueva era, de meditación trascendental, de situaciones de género, de pedofilia, de zoofilia, de homosexualismo, lesbianismo, apartados completamente del propósito de la palabra. Y esto traerá consigo consecuencias, porque el orgullo del hombre ha sido creer que siempre va más allá. Y narra el autor en su libro justamente cómo en el libro de Isaías dice que se desboronará todo ladrillo, pero que posteriormente se traerá de las canteras la roca que se establecerá nuevamente y se levantará una torre más alta de la que se tenía. Y el ejemplo lo estamos viendo como en América se derriban las torres del 9/11 de septiembre, las torres en New York, y ahora se levanta una nueva torre, como queriendo decir, aunque el mundo nos pretenda destruir, nosotros tenemos la capacidad de levantarnos y volver a levantar una torre más alta que la que había. Es el orgullo del hombre. Mostrarle al mundo de que el hombre tiene poder, de que la nación tiene poder. Pero que no se nos olvide, mis amados hermanos, que esta nación, América, fue establecida a través de un grupo de hombres judíos, puritanos, a través de una embarcación que vino a América, llegó a Virginia y allí se establecieron los puritanos, se me escapó la palabra, los misioneros, hay otra palabra para ellos. Se me escapó. Los puritanos es el nombre original, pero hay otra palabra. De hecho, como consecuencia de esto se celebra en América el Día de Acción de Gracias. Y esta nación hizo un pacto con Adonai. Desde aquel entonces, a través de este pueblo de puritanos, de judíos puritanos que vinieron, establecieron la Kadosh Torah en esta tierra, establecieron un pacto con Adonai. La tierra se extendió, se multiplicó y esta nación se convirtió en una potencia mundial respaldada por Adonai. Pero esta potencia mundial ha perdido de vista la dirección, el pacto, el convenio, y esto traerá consecuencias para esta tierra. Lastimosamente estamos viendo situaciones extremadamente críticas en esta nación, a todo sentido, a nivel de la economía, a nivel de la situación social, a nivel de la pandemia. Creo que es el país donde mayor número de muertes de todo el mundo se ha suscitado a través de esta situación de COVID. Estamos pasando momentos extremadamente críticos. Bien, mis amados hermanos, vamos a un corte y ya regresamos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Estamos ubicados, mis amados hermanos, en la labor y en el fundamento esencial de la familia, de la familia, de la familia. Varón, mujer, hijos, hogar, familia, comunidad, quejilá, nación, pueblo. Es el propósito de Bereshit capítulo 1, verso 28. Génesis 1, 28. Entonces ya en nuestro cierre de semana, y espero que la jornada con el tema de humildad haya sido de bendición para cada uno de ustedes, por favor no se quede con estas pocas palabras. Vaya, estudie, escudriñe, lea, por favor, lea. Tenemos mucho material para lectura que debemos aprovechar. Así es que ya en términos generales, concluyendo, una persona humilde es aquella persona que tiene una virtud, primero, de conocer cuáles son sus limitantes y por supuesto de actuar conforme a ese conocimiento. Yo sé que hay cosas que definitivamente no puedo hacer, sé que necesito depender de otra persona que lo haga, sé que puedo hacer cosas que tal vez otros no pueden hacer y yo pueda servir de manera especial en las cosas que otros no pueden hacer. Pero no puedo pretender que todo lo sé, no puedo pretender que todo lo puedo hacer. Debo siempre reconocer que hay otras personas que tienen otros talentos para servir, para servirme y de igual manera como yo pueda servir a otro y hacer de todos una comunidad en la que nos acompañamos y coparticipamos unos con otros. Ahora, en este concepto bíblico de humildad es necesario tener presente
que delante de Adonai, Él nos ha entregado esos talentos, esos dones especiales, pero que el primer fundamento de un varón, y lo he repetido toda la semana, está en la oración, tefilá, la oración, número 1. Número 2, en la teshuvá, el arrepentimiento, no el remordimiento. El remordimiento lo aprendimos en el nivel 1 y hasta muy probablemente en el nivel 2. Pero aquí en Torah es arrepentimiento, es decir, que esto que sucedió nunca más volverá a suceder en mi vida. Arrepentimiento. ¿Y cómo logramos de una manera sencilla y práctica estar conectados con la palabra? Al tiempo de levantarnos, lo primero, al primer momento, al despertar, abrir nuestros ojos en nuestro primer respirar del día, a la madrugada, a la hora que tú estés despierto, es el primer momento de mi corazón darle gratitud a mi Padre Abba por darnos el privilegio de tener un nuevo día de bendición, un nuevo día de vida. Aún en medio de las situaciones, ahí está la bendición. Hace algunos años desarrollamos en nuestra congregación, algunos de los hermanos de Israel Casa Integral, en aquel tiempo Iglesia Cristiana Integral, recordarán esta cajita que tengo en mis manos. A lo mejor muchos no la tienen o no la recuerdan. Yo las guardo, tengo algunas de ellas. Creo que en cada habitación, en la oficina, en cada lugar tengo una cajita de estas. Esta cajita trae consigo un sinnúmero de tarjetas. Obsérvenlas, unas tarjeticas. Y cada una de estas tarjeticas trae a su vez las citas bíblicas. Es interesante. Yo aprecio muchísimo este recuerdo que lo obtuvimos durante la congregación en muchos tiempos lo utilizamos. De hecho, yo lo utilizaba más con mucha frecuencia en la programación de radio. Cuando hacía mis programas de radio, mantenía esta cajita siempre allí en la estación de radio. ¿Y simplemente en qué consiste el ejercicio? Tomar una tarjetica. Como diría mi hijo Camilo Esteban, la cápsula de vida. Tomar una cápsula de vida. A ver, voy a hacer el ejercicio. He tomado esta tarjeta. Dice el libro de Romanos capítulo 2, verso 2. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Adonai, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¡Wow! La pegué. Romanos capítulo 12, verso 2. Y bueno, voy a tratar de hacer otro ejercicio. Otra tarjetica. A ver esta tarjetica que dice. Libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura de Adonai, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Adonai dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mira, muy bien para el tema que estamos tratando. Dice, porque hemos sido hechos, creados por Adonai en Yeshua HaMashiach para humildad, para buenas obras. Yo hago buenas obras cuando dispongo de la humildad para servir a otros. Voy con mi segunda tarjetica, Efesios capítulo 2, verso 10. Voy a tomar otra tarjetica. A ver esta tarjetica que me trae. Libro de los Salmos capítulo 25, verso 14 dice, ser amigos de Adonai es privilegio de quienes lo reverencian. Amén. Porque ser amigo de Adonai significa ser humilde, manso. Ser amigo de Adonai, humilde y manso, significa que tenemos un VIP directo para con él. ¿Quieren que siga con las tarjeticas? Hay más de 500 tarjeticas acá, así es que vamos a dejar por ahora estas 3 y al cierre hacemos por lo menos una más. Vean, esto es muy interesante, hermanos, porque es una manera como que a veces yo abro mi Biblia y digo, bueno, Padre, háblame con una palabra hoy. Padre, dame una palabra. Necesito una palabra que me conforte, que me aliente. Necesito una palabra para inspirar mi espíritu hoy. En una palabra, ayúdame a tener esta meditación, una reflexión en la mañana, en mi primer minuto de la mañana. Voy a la tarjetica y entonces encuentro. Entréguese por completo a Adonai para sus buenos propósitos. Romanos capítulo 6, verso 13. Maravillosa respuesta a mi oración para este día y tendré mucho que meditar en esta palabra. Muy bien, el rey David nos expresa algo muy similar en la porción del Salmo 8. Vamos a leer el Salmo 8 en el verso
Bueno, leámoslo desde el verso 1 para comprender siempre el texto. Procuro leer uno o dos textos antes de la cita que estamos presentando. Libro de los Salmos, vamos al libro de Teilim, libro de los Salmos en el capítulo 8. Veamos desde el verso 1, dice la palabra. Oh Adonai, Elohim nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Amén. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Amén. Cuando veo tus cielos, aleluya, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo enviaste. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Adonai, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Y esta porción del Salmo 8 vemos que David expresa muy bien lo que fluye de su corazón. Fluye de su corazón humildad, fluye de su corazón gratitud, fluye de su corazón admiración, fluye de su corazón el shalom que solo podemos encontrar en Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Porque Él me escogió para servir, Él me escogió para tener una vida de modelo, un modelo de esperanza, un modelo de gozo, un modelo de alegría. Y dice el mismo texto del Salmo 51, léalo por favor en casa, el Salmo 51 en el verso 1 y 2 dice, ten compasión de mí, oh Adonai, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra, por favor, borra, eterno Padre, todas mis transgresiones y lávame de toda mi maldad y límpiame de todo mi pecado. Vemos entonces cómo David no se justificó en su situación de carnalidad, de debilidad, sino que él reconocía delante de Adonai, primero que había tenido una actitud pecaminosa y ahora apela a la piedad, a la misericordia de Adonai y expresa de viva voz su quebrantamiento, su dolor y avanza hacia un proceso de sanidad, hacia un proceso de renovación, hacia un proceso en que la piedad, la misericordia, la bondad de Adonai nos da la confianza de que evidentemente Él es fiel y justo para perdonar. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bien, mis amados hermanos, y ya para despedirnos, les voy a dejar como tarea, no he dejado mucha tarea esta semana, voy a dejar como tarea algunos textos bíblicos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Tiene usted, mi amado hermano, un diccionario bíblico? Bueno, si no lo tiene, electrónicamente lo puede encontrar muy fácil. Me gusta el papel, la verdad, me gusta mucho el papel, es decir, buscar la literatura, me gusta pasar la hoja, buscar, regresar. Ustedes para muchos con la tecnología hoy son mucho más hábiles en la tecnología. Ok, perfecto. Soy de la vieja escuela, me gustan los libros, me gusta el papel. Pero vamos a leer algunos textos bíblicos. Mi invitación en este fin de semana es: busca los textos bíblicos, concordancia, diccionario bíblico, que hablen del tema de humildad. He mencionado algunos en el transcurso de la semana, no suficientes, por supuesto, pero que el cierre de la jornada sea: quiero mirar bíblicamente textos que hablen de humildad y que a través de esos textos mi amado Padre me hable a mi corazón. Proverbios capítulo 11, verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios capítulo 11,
verso 2. Romanos capítulo 12, verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Permite que todos den su palabra, que todos se expresen, que no seas tú en la última palabra, porque la última palabra la tiene Adonai. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande de estima delante de Adonai. Libro de Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Adonai, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de mucha, anexo la palabra mucha, paciencia, porque la verdad necesitamos mucha paciencia. Proverbios capítulo 29, verso 23. La soberbia del hombre le abate. Por favor, no hay nada más que la soberbia para que un hombre sea abatido. La soberbia. Pero al humilde el espíritu le sustenta y le honra. El humilde tiene el gozo, el shalom de Adonai, la honra que el Eterno nos produce. Proverbios capítulo 22, verso 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Adonai. Creo que con este texto hacemos un cierre de oro para toda nuestra semana acerca del tema de humildad. Espero que algo haya quedado en sus corazones. Más bien, espero que mucho haya quedado en sus corazones. Como el Eterno tiene que tratar con cada uno de nosotros hasta que logremos ganar. Siempre he dicho esta expresión. Cuando pedimos algo al Eterno, normalmente la pastora Pili dice, por favor, vamos a pedir. Hoy, en nuestro primer día de Hanukkah, para esta fecha del programa, hemos pedido un milagro. Y cada día, durante los siguientes 8 días, estaremos pidiendo un milagro. Hoy pedimos por la salud de un amado hijo de nuestra casa, el Emuel, hijo de nuestros hermanos pastores Johnny y Jenny. Están en este mismo instante en un hospital y estamos pidiendo por la sanidad completa, absoluta, divina de parte de nuestro Padre Eterno sobre la vida de este precioso niño. Pero cuando pedimos, por favor hermanos, vamos a pedir un milagro. A lo mejor muchas personas lo primero que piensan en su mente es el dinero, la economía, la casa, el carro, el trabajo, etc. Por favor, amado hermano, no pierdas el tiempo pidiendo esto. No lo necesitas. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un hombre humilde, dice este proverbio para cerrar con broche de oro, riquezas, por favor, riquezas, honra y vida en abundancia serán la remuneración de la humildad y del hombre que teme a Adonai. ¿Qué es el temor a Adonai? Honrarlo, obedecerlo, aprender cada día más de su palabra. Por lo tanto, cuando yo soy humilde de corazón para servir a mis semejantes, la honra, la riqueza, dice la palabra, la vida vienen de Adonai. Todo lo demás será añadidura. Una añadidura. La riqueza será una añadidura. Pero más que la riqueza, la salud. Que tengamos una buena salud. Y mientras tengamos una buena salud y podamos servir a nuestro amado Adonai, es un privilegio servir a Adonai. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar en este tiempo de Torah al instante. Vamos ya para nuestro cierre. Entramos al tiempo de Shabbat. Entonces, desde ya para todos, Shabbat Shalom. Nos vemos en el siguiente día, Shabbat, en nuestra reunión de Israel Casa Integral, 4 de la tarde. Acompáñenos en YouTube. 4 de la tarde, la pastora Pili da inicio con su estudio de Torah. Y a las 5 de la tarde continuó haciendo ya la segunda parte en el cierre, el mensaje de Parashá y el cierre de nuestro día de celebración de Shabbat.
Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la siguiente semana aquí en Torá al Instante. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.